Bien, esta es la actividad número 1167 desde la Fundación de Tribuna Ciudadana. Hoy tenemos... A ver, debería de oírse porque está encendido. ¿Hablo más alto? La actividad de hoy se inserta en el ciclo el autor y su obra, ¿no? Entonces aquí nos explicará luego el profesor Martínez cómo se va a estructurar la charla. Santiago es historiador del arte y profesor de Historia del Grabado, de Historia de la Escultura, Fundamentos de Arte y Arte Contemporáneo en la Escuela de Arte de Oviedo. Fue director de la Escuela de Arte de Teruel y profesor de la de Pamplona. Especializado en arte contemporáneo, se dedica además a la crítica de arte y la didáctica del arte actual. Comisario y coordinador de exposiciones, miembro de comisiones de selección y jurado en distintos certámenes artísticos, colabora actualmente con la revista online La Escena y en el programa de radio El Disparadero de la Radio Televisión del Principado. En el 2018 fue comisario en los siguientes proyectos: La parte mínima del todo de Carmen González, Museo Antón de Candás; Náufragos de Ian Castaño, Espacio LAI de Gijón; Ningún lugar de Alejandro Padrón, Galería Alfara de Oviedo; Entre la creación y el compromiso de Mabel Lavandera, en colaboración con AFA en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo; La aventura del color de Bernardo Sanjurjo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en Oviedo y Fundido a Negro de María Jesús Rodríguez, Gonzalo Tena y Juan Pablo Villalpando en la Galería Gema de Llamazares de Gijón. Además, tú estás haciendo o has hecho la tesis sobre Bernardo Sanjurjo, cosa que no ya he mencionado. Bien, bueno, que también está haciendo o ha hecho la tesis sobre Bernardo Sanjurjo, que nos lo aclare él. Y Bernardo, es que no sé qué le pasa a este... A ver. Hola, hola. A ver si ahora funciona mejor, ¿verdad? Es que antes no funcionaban las diapositivas porque no funcionaban, y ahora que ya no usamos diapositivas, no sé qué pasa, pero que siempre pasa lo mismo, y con esto también. Bien, Bernardo es un artista plástico y escultor que ustedes conocen. No se puede decir que nadie es el mejor en algo, pero para mí es el mejor pintor de su tendencia en esta región y muchos más. Es artista plástico y escultor, nace en Barres, Castropol. Tras estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y asistir durante el servicio militar en Madrid a las clases de dibujo y pintura del Círculo de Bellas Artes, ingresa en el 63 en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde se licenció en 1968. Ahora retumba, ¿verdad? En 1970 fue profesor en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid y en 1973 obtuvo proposición la plaza de profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, donde reside desde entonces. Durante ese tiempo recibió varias becas y realizó numerosos viajes de estudios. Del 75 al 90 fue director en ese mismo centro, impulsando la renovación de sus departamentos y talleres. En 1994 se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y en el año 2000 se jubiló de la enseñanza. Entre sus obras para edificios y espacios públicos destacan los murales del hall y de los exteriores del Hospital Central de Asturias, del Instituto de Bachillerato de Cangas de Narcea y el Colegio de Vega de Arriba en Mieres, el Campus de Humanidades de Oviedo y el pavimento artístico de la Plaza del Humedal de Gijón. En su largo currículum hay más de 70 exposiciones individuales e innumerables proyectos colectivos. Ha realizado carpetas de obra gráfica con los poetas Antonio Gamoneda, Marcos Cantelli, José Miguel Ullán y Olvido García Valdés. Yo ya conocía a Bernardo antes de lo que voy a contar, pero cuando trabajas con alguien, pues ya entras en otro tipo de relación. Entonces, yo tuve la suerte de que en el año 85 se había quemado un hotel en Llanes, en Montemar, y fue la única vez en mi vida de arquitecto que se me permitió hacer en un hotel las dos cosas, la arquitectura y la arquitectura interior. Entonces, podía desde diseñar todos los elementos del interior hasta proponer qué tipo de arte se ponía allí, ¿no? El que hubo desde el año 62, que era el proyecto original de Manuel García Rodríguez, que se quemó, hasta el que nosotros rehicimos en el 85,
pues eran todo unas acuarelitas de poco interés de un pintor local. Así que yo me planté con la propiedad en el estudio de Bernardo, con la paciencia que tuvo Bernardo conmigo y con el propietario. Lo pasamos muy bien seleccionando y colocando obra en ese hotel, en el que colocamos no menos de 80 piezas, 4 pequeñas de pintura, 7 grandes de pintura y luego 80 y tantas o 50 y tantas de obra gráfica. Quedamos encantados, y yo sobre todo del trato con Bernardo. Y desde entonces, bueno, pues a mí me queda una sensación muy agradable cada vez que pienso en este hombre que está a mi derecha y que va a compartir la ponencia de hoy con Santiago. Le dejo la palabra a Santiago Martínez para que os explique un poquitín cómo queda estructurado el acto. Lo primero, quería dar las gracias a Tribuna Ciudadana por invitar a Bernardo Sanjurjo y invitarme a mí, porque yo creo que mostrar un trabajo casi de colaboración, que ha sido la tesis doctoral que hice sobre él, Alfonso, porque hace ya años que en el 2013 se leyó la tesis doctoral sobre Bernardo. En realidad, el pretexto de hoy es presentar el documental que se titula La aventura del color, que es un documental que surgió precisamente a partir de esa tesis, porque la obra de Bernardo Sanjurjo me parece tan importante, como ha dicho Alfonso, pero me parece tan compleja a veces, para cualquier persona, para un ciudadano de a pie o alguien que se esté iniciando en el arte contemporáneo, que me pareció necesario hacer un trabajo donde se reflejara la manera de construir y de plantear y de desarrollar su obra, especialmente su obra gráfica. Porque lo primero que vamos a hacer es un pequeño diálogo a partir de unas imágenes que yo voy a ir proyectando entre él y yo. Por si alguien no conoce, que imagino que todos conocéis a Bernardo Sanjurjo, para profundizar un poco en sus intereses como creador y como artista, ¿no? Pero para ir acercándonos a ese trabajo que para mí es sobre todo un documento que va a quedar, que es un proyecto que surgió en colaboración con 2 exalumnos de la Escuela de Arte que estudian fotografía, que es Marco Max y Tomás Mugueta, que colaboraron con nosotros, con el artista, conmigo como un poco guionista. Y entonces lo que vamos a hacer es dedicaremos como 20 minutos o media hora a un poco a indagar y rascar en quién es Bernardo y cuáles son sus inquietudes. Lo conozco bastante bien su obra, y aquí hay una presentación como muy básica que yo creo que os va a interesar. Yo, mirad, quiero agradecer que haya alumnos, que haya estudiantes aquí, porque a mí siempre me preocupa cuando vengo a algún acto que no hay gente joven. Y que haya gente de la Escuela de Arte de Oviedo, de la Escuela de Arte de Avilés, que haya estudiantes, me parece muy importante y se lo agradezco. Como le agradezco pues, a los galeristas que están por ahí, que he visto, a los críticos de arte, a la presidenta de la asociación, a los artistas. Y bueno, que me parece muy bonito que se junte toda la gente en torno a Bernardo, ¿no? Pero sobre todo a la mayor parte de los que estáis, que sois ciudadanos, que no tenéis igual mucha relación con el mundo del arte contemporáneo, y es una oportunidad de rastrear un poco más a este hombre que, como ha dicho Alfonso, es un referente a nivel regional y a nivel nacional en el arte contemporáneo, ¿no? En la imagen de entrada que estáis viendo aquí aparece, lo que sí me gustaría es que se quitara la luz. ¿Se puede quitar la luz y dejar? ¿Se puede quitar algo más la luz? Voy a pedir yo que lo quite, para que se vean las imágenes mejor. Voy a pedir yo que lo quite. La imagen que tenéis en pantalla ahora, que es nos vamos a apoyar en una serie de imágenes, ¿vale? La imagen que tenéis en pantalla la tenemos mucho cariño, tanto Bernardo como yo. La hizo una artista fotógrafa de aquí de Asturias que se llama Mónica de Juan, que hizo un seguimiento del trabajo y del proceso también de creación en su estudio. Bernardo tiene un estudio bastante hermoso aquí en Valentín Masip, y bueno, es una imagen muy bella desde el punto de vista del desenvolvimiento de él dentro de su estudio. Esto que estáis viendo, no sé si alguno lo conocéis porque desapareció, por desgracia, que es el espacio físico de la Galería Vértice. Luis Hernando, que era el director, que es el
director de Vértice, la verdad es que siempre trabajó con este tipo de artista tan maravilloso. Yo en el 2007 entré a la Galería Vértice y vi esta exposición. Yo no conocía a Bernardo Sanjurjo porque yo no soy asturiano. De pronto, cuando vi este tipo de formatos de 2 metros por 2 metros, este tratamiento del color, la mancha, todas estas cosas que caracterizan su trabajo, me llamó mucho la atención y sobre todo me sorprendí a mí mismo porque no conociera yo a Bernardo Sanjurjo, ¿no? Porque luego lo que inmediatamente hice después de ver la exposición es un poco rastrear su trabajo, ¿no? Bueno, ir acercándome a él para luego desarrollar ese trabajo de investigación. La verdad es que el trabajo de investigación en el Departamento de Historia con Ana Fernández, que es donde lo realicé, lo primero que evidentemente hay que hacer es trabajar con la bibliografía. Os he traído solo estos 2 de los tantos y tantos catálogos. Ha dicho Alfonso que tenía como 70 exposiciones. He recuperado estos 2 porque me parecen muy simbólicos y muy bonitos. Y los 2, además, quiero que Bernardo, para dejarle hablar a él un poco, comente algo, porque el catálogo que tenéis a la izquierda es del año 1980 y es un catálogo que gestionó nada más y nada menos que Jesús Villapastur. Y el de la derecha, que es del 2010 y que es un catálogo que es muy importante porque es una exposición que hizo en el Bellas Artes Bernardo y que es el título tan bonito, tan poético y tan verdadero, que es Pintura Germinal, donde detrás de ello, como comisario, estaba el crítico y también experto en arte contemporáneo, que es Fernando Castro Flórez. Me gustaría que comentaras algo con respecto a todos estos críticos y especialistas o alguna referencia en concreto, porque yo creo que el catálogo de 1980, que realmente es un homenaje ya a ti, en 1980, porque tú habías ganado el primer certamen de Luarca, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, esto viene exactamente. Me acuerdo que tuvo cierta gracia porque yo no conocía a Jesús Villapastur, y era una cosa que él fue el que movió el alcalde era Román Suárez Blanco, un hombre fenomenal, que decidieron hacer un concurso de pintura, cosa poco frecuente, y Jesús Villapastur era un hombre muy curioso porque tiene una historia muy bonita. Era un hombre soltero que vivía en Luarca con unas hermanas, que había sido policía secreta, que lo habían pillado en un contubernio con el Partido Comunista, lo mandaron a Mahón desterrado. Bueno, estas anécdotas, pero que ya digo, yo lo conocí ahí y enseguida me entendí muy bien con él, que era un hombre como un poco más que esta botella, no hablaba prácticamente, tenías que sacarle las palabras, pero muy buena, muy cariñoso. Y entonces, en ese concurso, y sí, a mí me dieron, ahora precisamente, me parece que hace 50 años que empezó ese concurso, lo van a celebrar este año. Pues me dieron el primer año, me dieron el premio de pintura, y el segundo año me dieron el premio de dibujo, porque entonces había 2 premios. Y eso tuvo, bueno, es un poco curioso, pero yo creo que es simpático, porque fueron a verme a mi estudio allí a Castropol, a la Linera, donde tengo yo la casa, que entonces era una casa antes de rehabilitarla, era una casuca que un hermano mío daba clase de matemáticas y yo pintaba allí, una cosa que no evitaba nadie, que era de mis padres. Y fue allí y me dijo, no, tienes que participar allí, porque, bueno, estaban buscando el germen de eso, de lo que soy. Y yo, pero si no tengo aquí, yo vengo en Madrid, no tengo. Dice, no, estaba haciendo allí una cosa de Castropol. Este mismo, digo, no, hombre, está sin terminar. Bueno, digo, mire, en Benedé yo tengo unas cosas, pasen por allí y escojan una cosa. Y efectivamente, bueno, me dieron ahí, escogieron una cosa. Pero resulta que la temática tenía que ser asturiana. Y no, ese era un cuadro que había pintado yo en Madrid, en la Casa de Campo. Ya empezaba yo a sintetizar el paisaje, y eran esas franjas que empezaron a surgir. Y entonces, bueno, ponen ese cuadro allí, le dan el premio, y un grupo de gente de Luarca
Pues claro, porque, le pusieron como título Playa de Penarronda, que es la playa de mi pueblo. Y claro, no cuadraba para ningún lado. Hicieron unas fotos allí, ponían para allá, para acá. No había nada que ver, no tenía nada que ver el cuadro con la playa. Y bueno, pues apareció un escrito en la Nueva España poniéndome pingando, que a ver, que yo sin comerlo ni beberlo, con que bueno, fui a ver a Villa Pastur, a Luarca, y digo, oiga Jesús, ¿qué pasa con esto? Dice, olvídalo, déjalo, porque esta gente no... Olvídalo. Sí, efectivamente, era lo más correcto, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo tuve con él una gran amistad, hasta que murió. Me ayudó muchísimo, me buscaba clientes, me recomendaba. A veces comía con él, que insisto, era sacar las palabras, que comía como una piraña, pero no hablaba. Bueno, no voy a seguir mucho más porque no vamos a dedicar la tarde a hablar de... En fin, quiere decir que yo tengo esto además era, precisamente ese catálogo era, a los pocos años, ellos tenían ese concurso, tenía dos vertientes. Una era el concurso en sí y luego homenajeaban a un pintor. Un pintor, que yo me acuerdo del año que me dieron el premio, que lo homenajeaba era don Nicanor Piñole. Luego fue Paulino Vicente, fue Vaquero. Bueno, fue desfilando todos los grandes pintores asturianos, ya mayores, ¿no? Y con ese motivo hicieron esto, porque antes hacían un folletín de nada, y digo, no, Jesús, aquí hay que hacer... Y bueno, es un librín muy guapo, del año, del 80, Y bueno, termino con esto de este tema, ¿no? El de Madrid, el que del Círculo de Bellas Artes de Madrid, bueno, es otra cosa que, bueno, también la Caja Rural tuvo que ver porque gestionó económicamente ese tema y bueno, el comisario fue Fernando Castro Flores, que es un hombre muy conocido en el mundo del arte contemporáneo, que escribe en culturales de ABC y es comisario de exposiciones, bueno, un hombre muy sabio en el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Y que bueno, yo ya lo conocía y lo sigo el año pasado, hace 2 años, dio en Gijón una conferencia preciosa sobre arte contemporáneo, pero es un hombre que sabe todo. Yo creo que casi muy poco le debe quedar por saber, ¿no? Y ya, bueno, con eso termino, que es un catálogo, ya eso es un libro, un pequeño libro, que es muy bonito. El nombre de Pintura Germinal, eso fue Castro Flores, el que... Me parece muy acertado para tu obra. El que le buscó ese... Y fue el que hizo la instalación y todo del montaje y tal. Bien. La verdad es que las fuentes bibliográficas y los artistas de referencia de Bernardo, que ahora voy a desvelar y que seguro que de todos es conocido y que cuando él los vea ahora, pues yo creo que le va a hacer hasta ilusión porque hablar de artistas tan importantes como los que vamos a ver y que están siempre detrás de las conversaciones del arte contemporáneo en el que él se formó, ¿no? Cézanne, Matisse, Joseph Albert o Antoni Tapies serían los 4 referentes importantes, ¿no? Os acerco un poquitín una obra de Cézanne y una frase maravillosa de Cézanne: el color es el lugar donde nuestro cerebro y el universo se encuentran, porque me parece que es bastante acertada y yo creo que en alguna ocasión que hemos hablado de Cézanne, ¿no? Es un artista que además has visto hace poco alguna obra suya en Bilbao, ¿no? Sí. Y está en el fondo de su creación, está, como dijo Picasso, Cézanne es el padre de todos, ¿no? Y yo creo que le tenemos ahí como punto de referencia. Sí, efectivamente. Cézanne para mí, fue un pintor siempre que fue un referente, esos paisajes que no tienen nada que ver con los suyos, ¿no? Por desgracia, pero vienen claro, a uno... Cuando empieza a pintar y tal, pues tiene que tener referentes, y entonces, bueno, está muy bien arrimarse a los árboles importantes, ¿no? Que es, para mí Cézanne
es un pintorazo impresionante y efectivamente si Picasso dice que es el padre del arte contemporáneo, pues habrá que aceptarlo sin más, ¿verdad? Bueno, el caso de Matisse, ¿no? No, pero yo vi el otro día en Bilbao, efectivamente, hace unos días que fui a un viaje por el País Vasco, y en Bilbao, en el Guggenheim, hay una exposición de una colección, no sé quién es desde Picasso a Gauguin, no, a Van Gogh. Y hay unos cuadros de Cézanne impresionantes. Es que yo creo que, claro, cuando vas penetrando en el mundo del arte, cada vez sacas más partido, porque yo esta pintura que siempre me interesó, pero es que ahora es que me emociona, porque cuando llevas pintando 50 años y conoces la dificultad y la problemática que supone hacer una obra con una coherencia, con un sentido, con tal, y te ves esto y dices, bueno, pero esto es un milagro. Tiene unos cuadros allí, es que es impresionante, ¿no? El caso de Matisse. Y luego, sí, Matisse, ese es el pintor de mi vida. En realidad, el pintor para mí es el gran pintor del contemporáneo, contemporáneo que ya los contemporáneos dirán que ya no es contemporáneo, pero en fin, ese retrato precisamente está en el Hermitage. Yo estuve en San Petersburgo hace un par de años, 2 o 3 años, y iba todos los días al Hermitage, todos los días subía y este cuadro estaba, ahora creo que lo han modificado, que el arte moderno antes estaba arriba en un piso sin mucha importancia dentro de la magnitud y la plenitud del museo, ¿no? Ahora creo que han hecho un espacio a la par donde está toda esta obra. Entonces este cuadro estaba en un lateral, la plaza la plaza que da delante del Hermitage, tiene un obelisco en medio enorme tal. Hay unas ventanas que daban a esa plaza y un banco. Y yo subí allí y yo me pasé horas. Yo a veces dedicaba 2 horas. Aparte que me dolían las rodillas porque tenía problemas y tengo. Pues es que no tiene, es que una obra de estas, cuanto más lo miras, más te comunica, más te dice, más profundizas. Es una delicia, es una cosa. Bueno, yo no sé qué más decir, pero es maravilloso. Bueno, si Matisse nos abrió el mundo del color que caracteriza también tu obra, ¿no? También hay otro artista que es Joseph Albert, que me parece muy especial desde el punto de vista sobre todo teórico, y sus reflexiones sobre la introspección, ¿no?, en el arte, cómo mirar dentro y los colores cómo te transmiten emociones y que comunican con lo más profundo de tu yo, ¿no? Prefiero ver con los ojos cerrados, dice Albers, ¿no? Sí, Albers es el grupo de la Bauhaus, de aquel maravilloso grupo que surgió en los años 30 en Alemania, y él es uno de los miembros de ahí, y es un estudioso del color, lo mismo, es un fuera de serie. La mujer de él, que yo no sabía que era su mujer, trabaja con punto, con tejidos, con tejidos, tapices. con tal, y en el Guggenheim tuvo una exposición hace un par de años, pero una cosa preciosa. Quiere decir que el arte se puede hacer con cualquier cosa, se puede hacer con ganchillo, o con un pincel, o con una escoba, es decir, que depende de lo que tengas que decir y cómo